Capítulo 20. Furonari. Rumores, de que Hiruzen Sarutobi el tercer Hokage mandó a traer al sucesor de ese puesto, sin embargo estos rumores no decían el nombre de la persona que se haría cargo de ahora en adelante del puesto mayor. Todo era expectativa y silencio hasta que a lo lejos un alboroto se escuchaba. ¿Cómo te atreves a espiar a las chichas así, Erosenin?, gritó preguntando Naruto mientras llegaban a la aldea. Jiraiya ya venía muy golpeado pues tiempo atrás estaba haciendo una pequeña investigación en los baños termales de mujeres y como resultado una turbia lo había perseguido. Este personaje solo estaba con la cabeza agachada, no por la paliza que le dieron ni por el sermón que le estaba dando el rubio en estos momentos, sino porque el mismo rubio lo tachaba como un simple pervertido cuando él era más que eso, un super pervertido. La gente dejó de lado la discusión de los hombres para centrarse en el trío de mujeres que llegaban con ellos, específicamente a la mayor de las tres. Era imposible no reconocerla con ese cabello color rubio, ojos castaños y sobre todo esa enorme personalidad. Era mayoría la gente que estaba feliz de que la mítica Tsunade Senju fuera la que los protegerá desde estos momentos, pues Tsunade era conocida por su implacable modo de ser y su actitud seria ante las situaciones que así lo merecieron, y aunque algunos no querían que fuera ella, estos eran los hombres con gran influencia económica que sabían que con la rubia a cargo estos perderían el poder que tenían en Konoha, pero al ser Minora no podían hacer nada ante este hecho trágico para ellos. Un rato después Tsunade llegó a la Torre Hokage donde se encontró con su antiguo maestro. Sarutobi mandó a llamar a toda la aldea para que se reuniera a las 5 de la tarde para dar el anuncio, o más bien para confirmar el hecho de que la quinta Hokage ya estaba lista para asumir el puesto. Ambos Chunin encargados de realizar la misión fueron a descansar un poco de tan ajetreados días y, ¿por qué no?, a pasar un rato de calidad juntos. En la Torre Hokage, dos de los legendarios Sannin y el tercer Hokage se quedaron platicando para ponerse al corriente de todo lo ocurrido en estos años y lo que está a punto de ocurrir. No pensé que aceptaría ser Hokage, rompió el hielo Sarutobi mientras se sentaba frente a Tsunade. Después de que Kushina y Tori me contaran lo que sucedía les prometí cuidar a sus hijos, pero los sucesos de Dan y Nawaki me impidieron realizar mi promesa y ahora quiero enmendar mi error, suspiró con angustia la rubia. Kushina la había ayudado a casi perfeccionar el sello que tenía en la frente y él le había dejado investigar en la biblioteca Uzumaki, mientras que Tori la había dejado aprender el estilo de taijutsu de su clan y de allí pudo obtener la fuerza descomunal que tenía en estos momentos. Fue gracias a sus estudiantes que Tsunade había podido ser en gran parte lo que hoy es. Sin embargo, esta las había defraudado al no cumplir la promesa de no cuidar a la hija de su alumna rubia y al hijo de su pequeño Minato. Mientras la plática se daba en la Torre Hokage, los rubios se dirigían a su hogar, pero antes de llegar fueron interceptados por su compañero de equipo, quien al parecer estaba muy agitado. Él los llevó en dirección a la casa de Kurenai, cosa que intrigó a los miembros restantes. Recordaba que su casa era más pequeña. Soltó una ligera carcajada Yujito recibiendo el asentimiento de Naruto. Bueno, nos apostó a nosotros tres en las rondas finales y como ustedes dos ganaron, ella se hizo millonaria. Esto les cayó como balde de agua fría a Naruto y Yujito, porque su sensei apostó por ellos. Pero aún más importante, desde cuando Kurenai apostaba. Dejando eso de lado, siguieron hasta llegar a la puerta donde esperaron hasta que la ojirroja les abriera. Cuando Kurenai los recibió, estos pudieron notar un grado alto de nerviosismo de su parte. Su duda fue dejada de lado cuando una pequeña niña entró gritando emocionada: «Mamá, ¿ellos son Yujito y Naruto?». La niña fue corriendo hacia el Uzumaki y empezó a jugar con las marcas en su mejilla. Naruto no se había percatado de las palabras de la niña hasta que tiempo después empezó a analizar la oración. «Espera», dijo, «mamá». Terminó gritando y cayendo desmayado por la noticia que acababa de recibir. Tiempo después Naruto poco a poco fue recuperando la conciencia. Al principio soltó unas pequeñas risas intrigando a todos. «No creerán el sueño que tuve, soñé que Kurenai Sensei tenía una hija», dijo asombrado mientras veía los rostros de sus compañeros preocupando. Después sintió un peso extra en su espalda y se encontró con la niña de su sueño. «Eres muy divertido», dijo la niña. Naruto terminó de entender todo y volteó a ver a Kurenai en busca de alguna confirmación. «Naruto, ella es mi hija Mirai», soltó de golpe la negra y a el rubio lo puso alegre el ver que su sensei era feliz, por lo que el resto del tiempo se la pasó jugando con su hija ante la divertida mirada de todos. Sin duda será un gran padre, pensó Yujito, e involuntariamente un gran rubor se hizo presente al imaginarse a ella con dos niños rubios en brazos. Kurenai, al ver el rostro de su estudiante femenina, decidió jugar una pequeña broma. «Vaya Naruto, si no tuviera pareja tú serías mi primera opción», habló de forma seductora a Loku. Yujito respondió jalando del brazo a su novio, abrazando
apretándolo con toda su fuerza mientras le gritaba a Kurenai que se busque su propio hombre, dando a entender que ambos ya tenían una relación, todo esto ante la mirada despreocupada del Nara. Las mujeres son tan complicadas, suspiró y estaba a punto de retirarse del lugar cuando una voz lo detuvo. ¿Todas las mujeres o solo las que no son Kin?, preguntó con un tono burlesco que hizo que a Shikamaru le entrara un gran escalofrío. Justamente iba a visitarla y ahora tendría que usar alguna excusa para salir de esta situación, y por eso hizo lo que todo buen hombre sabio haría en ese momento, salir corriendo de allí a toda velocidad, atropellando a todos los que se cruzaban en su camino. 3 semanas pasaron desde que los nuevos Chunin empezaron a realizar nuevas tareas acorde a su rango. El equipo 7 de nuevo sorprendió a todos cuando sus integrantes tenían un récord perfecto de 15 misiones seguidas sin fracasar. Esto era algo que no se veía desde la época donde Tobirama Senju junto a su equipo realizaba misiones de altísimo rango. En este momento el equipo estaba frente a la quinta Hokage esperando la misión del día. Kakashi, Kurenai, Yujito y Shikamaru, su misión será ir al país de las olas para firmar un tratado de comercio. Los nombrados recibieron toda la información que necesitaban y se pusieron en marcha para terminar lo antes posible. Naruto Uzumaki, el tercero, dejó a medias una alianza con Takigakure. Para completarla nos han pedido que impartas clases por 1 mes en la academia de su aldea. Naruto leyó el pedido y efectivamente se dio cuenta de que lo pidieron justamente a él, por lo que su pecho se infló de total orgullo. No te defraudaré, abuela Tsunade. Partió de la torre a toda velocidad saltando por la enorme ventana del lugar, dejando con un buen sabor de boca a Tsunade por el gran nieto que tenía y por el maravilloso hijo que había dejado su propio hijo Minato. Naruto solo la llamaba abuela por el simple hecho de que se llevaban bien. La Sannin de las babosas ya podía imaginarse la cara de sorpresa del Uzumaki cuando se entere que en verdad sí es su abuela. Naruto estaba parado en la entrada de la aldea mirándola por unos minutos para después partir a su destino. Iba con su típica capa negra con llamas rojas al final de esta. En el centro de la capa estaba la palabra Uzumaki en ella. Iba a un paso tranquilo pero sin detenerse. La verdad es que iba muy nervioso ya que era la primera vez que impartirá clases o algo por el estilo. 2 días después llegó al pueblo de Takigakure. Al intentar ingresar 2 ninjas lo detuvieron y le pidieron una explicación del motivo de su visita. Naruto les entregó el rollo donde lo solicitaban y estos los guiaron hasta el centro de la aldea, a la torre del Takikage, o más bien al árbol del Takikage, pues era un enorme y frondoso árbol de unos 5 metros de altura. Dentro de dicho árbol se encontraba la persona más importante del pueblo, el Takikage llamado Shibiku, quien le explicó amablemente el motivo del por qué era el elegido para impartir clases en su villa. Al día siguiente, al dirigirse a la academia, notó como varias miradas lo acechaban. No eran miradas de ira o de odio como las que había recibido en su hogar, estas eran de respeto y admiración, algo que se le hizo extraño al rubio, pues incluso los ninjas hacían una reverencia cuando el Uzumaki pasaba. Fue entonces que recordó una plática que tuvo hace tiempo con su abuelo Hiruzen, quien le comentó que las pequeñas naciones no tenían un gran poder militar y en algunos casos un Jonin bien preparado de cualquiera de las grandes aldeas podría derrotar a la mayoría de ninjas de esos lugares e inclusive tendría alguna oportunidad de vencer al Kage de la respectiva aldea. Cuando ingresó a la academia y después de pensar en por qué, pudiendo pedir cualquier cosa para la alianza entre ambos lugares, estos pidieron que uno de sus ninjas impartió clases en la villa, llegó a la conclusión que como la villa en cuestión no tenía los suficientes recursos para formar buenos ninjas, estos esperaban que gracias a estas clases pudiera salir mínimo un ninja de calidad y ya con la alianza en pie poder generar más ingresos y estar mejor preparados contra cualquier amenaza que se presente. Era una muy buena estrategia según Naruto. Fue recorriendo los pasillos en busca del salón que le habían indicado, pero al poco tiempo se dio cuenta de que se había perdido. Era increíble, la academia no era ni la mitad de grande que la de Konoha y aún así se había perdido. Grande fue su suerte cuando una maestra que pasaba por allí era la encargada de presentarlo con su nuevo grupo, así que fue guiado por la señorita y presentado ante toda la clase. Él es Naruto Uzumaki Namikaze, es el ganador de los exámenes Chunin e hijo de 2 leyendas en el mundo shinobi. Kusino Uzumaki y Minato Namikaze, el nombrado, entró al salón y fue recibido con muchos aplausos por parte de sus nuevos alumnos. ¿Qué tal? Saludó amablemente y con una sonrisa, haciendo que todas las chicas del lugar se derritieran de amor, y en menos de 2 minutos ya tenía un grupo de fanáticas. Creo que debemos presentarnos, dijo, y con su dedo empezó a buscar por todo el salón hasta encontrar a una persona en específico. ¿Qué tal, tú? Señaló a una niña de piel morena, de ojos anaranjados y pelo color verde. La niña, al ver como todas las miradas se dirigían hacia ella, se sintió intimidada y bajó la cabeza. ¿Por qué el bicho?
gritó uno de sus compañeros provocando que una ligera lágrima traicionera saliera de sus hermosos ojos. Las burlas no se hicieron esperar de parte de sus compañeros, pero al igual que llegaron rápidamente se fueron de la misma manera al sentir un gran instinto asesino venir del rubio. Los pequeños niños apenas si podían respirar por lo pesado que se estaba haciendo todo el ambiente, provocando que todos se callaran. Naruto sabía que algo andaba mal, la mirada de la niña le recordaba a la del cuando era más joven, además del trato de los demás y de los múltiples moretones que se observaban en todo el cuerpo de la niña. Para darte confianza empezaré yo, dejo de emitir ese instinto asesino ganando la atención de todos. Mi nombre es Naruto Uzumaki Namikaze, me gusta pasar tiempo con mis amigos y pareja, entrenar y pelear contra rivales poderosos. Mis disgustos son las personas que tratan mal a los demás y mi sueño para el futuro es ser el próximo Hokage. Se presentó el rubio con firmeza y determinación, logrando que los niños presentes lo miraran con aún más admiración. ¿Ves? Es fácil, animó el rubio y la niña peliverde se puso de pie en su lugar y aunque algunos temblores la invaden tomó una buena cantidad de aire y se presentó. Me llamo F. Anari, me gusta leer acerca de los ninjas y todo lo relacionado con el mundo shinobi, me disgusta que me llamen bicho o que me traten mal y mi sueño para el futuro es ser tan fuerte como todos los Kages y tener la mayor cantidad de amigos posibles. Gritó F. Con todas sus fuerzas y sin poder contener sus emociones, después de analizar el cómo lo dijo solo pudo tapar su boca con sus dos manos en signo de pena ante un Naruto que la miraba con una sonrisa aunque este haya estado metido en sus pensamientos. Bicho raro. Que la traten mal. Tener la mayor cantidad de amigos posibles. Algo anda mal, pensó el rubio. Cachorro, hay algo extraño en ella, dijo en su mente el Kyuubi. Era obvio que investigaría sobre esta niña pero lo dejaría de lado por el momento. Poco a poco todos los niños se fueron presentando hasta no quedar ninguno. El momento de comenzar verdaderamente llegó y con ello todos los niños querían saber de la historia de Konoha, por lo que Naruto empezó hablando de uno de los fundadores de esta, Hashirama Senju, empezó y todos los niños prestaron especial atención a la historia del conocido como dios de los shinobis. Antes de seguir con su explicación el rubio hizo unos sellos de manos y empezó a crear un hombre de madera que después se fue convirtiendo en un retrato del primer Hokage. Hashirama es mundialmente conocido por poseer el elemento madera, desde niño nunca le gustaron las guerras y precisamente por eso nace su sueño, el de construir una aldea para lidiar con tantísimas guerras. Ha traspasado la voluntad de cuidar a la gente de la aldea a través de las generaciones y a eso le llamamos la voluntad de fuego, relató Naruto y el clon. Poco a poco el clon de madera fue desapareciendo hasta formar una bella flor que se la regaló a la pequeña F. Uchiha Madara. Al escuchar ese nombre a los niños les recorrió un gran escalofrío por todo su cuerpo. El nombre al ninja, aunque no lo conocieran, era de gran impacto ante todo el mundo shinobi. El cofundador de Konoha, un gran amigo de Hashirama, era el líder del clan Uchiha, un hombre de gran poder y trayectoria, poseedor del legendario Mangekyou Sharingan eterno. Después de la repentina muerte de su hermano, su sueño siempre fue proteger a los suyos y eso hizo hasta el final de sus días. Sin duda fue un gran héroe de la aldea, contó el rubio con admiración hacia el hasta ahora único poseedor de la etapa final del Sharingan. Senju Tobirama, empezó a hablar de nuevo, el segundo y mejor Hokage que ha existido. El que diga que no que hable y nos damos en la madre, creador de varias técnicas memorables, poseedor de un carácter firme y duro que podría impactar a cualquiera, una habilidad con los jutsus de agua insuperable, además de un inmenso poder que haría temblar a los mismos bijus. La clase siguió y Naruto contó toda la historia de Konoha junto a sus más grandes ninjas leyendas que allí han nacido. Los niños estaban muy metidos en la historia que narraba el rubio e incluso profesores que pasaban a supervisar que todo fuera de maravilla se quedaron en el lugar para prestar atención al rubio. Sin embargo este no estaba por completo feliz. Hace rato que ha estado observando a F. Y lo que ha estado observando no le gustó para nada. La niña tenía una mirada de asombro como pocos. Esto estaría bien si no fuera porque su mirada decía que era la primera vez que alguien le enseñaba algo, una mirada que demostraba lo ansiosa que estaba por empezar a conocer al mundo. Oh sí, sin duda Naruto investigaría todo lo que pudiera acerca de la niña. La clase terminó, nos vemos mañana para hacer prácticas de taijutsu. Con eso dicho los niños soltaron un grito de alegría y salieron para dirigirse a su hogar. Al día siguiente Naruto llegó al salón correspondiente más temprano de lo habitual. El día de ayer se había pasado por la biblioteca del lugar y vio uno que otro libro muy interesante, por lo que decidió leerlo mientras esperaba a sus estudiantes. Tuvo que esperar media hora para que la primera apareciera y de allí poco a poco el salón se fue llenando hasta estar todos presentes.
Vayamos afuera, ordenó Naruto y todos lo siguieron al pequeño campo de entrenamiento. Una vez allí explicó la teoría básica del taijutsu donde la mayoría de los niños la entendió de maravilla. El rubio había decidido hacer un pequeño torneo donde el ganador le había prometido encerrar un jutsu básico. Habían pasado la mayoría de los niños y en estos momentos se estaba llevando la batalla amistosa entre F. U y uno de sus compañeros. La batalla estaba volcada del lado de la peliverde a quien se le daba muy bien el taijutsu, pero en un pequeño descuido su oponente quedó detrás de ella y cuando estaba por darle una fuerte patada en la espalda un tipo de alas aparecieron detrás de ella protegiéndola del impacto. Naruto se sorprendió al ver esto pero no pudo hacer otra cosa pues el niño rápidamente se alejó de ella y le empezaba a gritar, maldito bicho, no sé por qué te dejan entrenar con nosotros. Rápidamente todos los niños empezaron a juntarse rodeándola y le empezaron a llover insultos a F. U quien rápidamente salió corriendo del lugar llorando a más no poder. El rubio salió del shock y se molestó al ver la actitud de sus estudiantes, se maldijo a sí mismo por no ver la gravedad del asunto. Desde un principio los niños se negaban a luchar contra ella, al principio creyó que era porque F. O era un año mayor que ellos. La peliverde en estos momentos tenía 14 años y saldría de la academia a los 16 mientras que sus compañeros saldrían con un año menos, pero con esto que ocurrió entendió que Shibiku le debía muchas explicaciones. Naruto dio por terminada la clase y salió corriendo en busca de la hoja naranja. Era increíble la resistencia y velocidad de la niña. Había llegado a un bosque en las fronteras de Taki en menos de 5 minutos. Ella estaba llorando a mares hasta que vio como alguien se le acercó por la espalda. Al principio creyó que era un estúpido civil que venía a humillarla y golpearla como siempre lo hacían, pero se llevó una gran sorpresa al ver cómo su maestro se sentaba con ella con una sonrisa muy linda a su parecer. «Sé lo duro que es esto para ti», rompió el silencio el rubio mientras que F. U tenía la mirada hacia el suelo. «¿A qué te refieres?», preguntó en un susurro apenas audible. «El ser despreciado por todas las personas, que la gente se niegue a enseñarte cosas, que seas golpeado hasta el borde de la muerte, el tener que llevar por toda una vida una carga que tú no elegiste llevar». Habló triste el rubio recordando todos los malos momentos que sufrió en Konoha. «También tengo esa carga y aún así he logrado hacer unos cuantos amigos», terminó de hablar. Naruto se puso de pie y le ofreció la mano a F. U que seguía triste y ahora desconcertada por lo que le dijo su maestro. ¿A qué carga se refiere? No puede ser como yo. ¿O sí? Eran los pensamientos de la peliverde. Naruto al ver lo confundida que estaba decidió mostrarle de qué estaba hablando. Le salieron dos colas de zorro y sus facciones se volvieron más salvajes. ¿Lo ves? Soy como tú, dijo y de pronto sintió como dos brazos lo rodeaban dándole un abrazo. Gracias, 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 susurraba F. Mientras lloraba en el pecho del rubio. El tiempo pasó y ambos se la pasaron juntos. En el poco tiempo que han estado juntos ambos ya se veían como hermanos y claro que Naruto casi asesinaba a algunas personas que se atrevían a llamarle demonio a la peliverde. La llevó a su apartamento y le dijo que desde ahora ella viviría en él. «Tengo que hablar con el Takikage», habló Naruto mientras dejaba a F. U en el departamento que le dieron. Al llegar al gran árbol pasó por alto a todos los ninjas que estaban cuidando a su jefe. Naruto solo quería gritarle al Takikage por hacerle eso a la peliverde, pero al menos que él no hiciera nada este no lo mataría. Llegó a la oficina de Shibiku. «He solicitado una reunión de padres mañana», habló de forma seria y concisa ganando la atención del supuesto ninja más poderoso de la aldea. F. Fue lo que dijo al no ver respuesta del líder y con la ahora mencionada este soltó un gran suspiro. Esa mocosa siempre le había traído problemas, siempre la odio y solo ha esperado el momento en el que se convierta en genin para mandarla a una misión suicida. Con todo respeto creo que debí ser informado de tener a alguien como ella en mi clase. Siguió hablando. Había decidido no hacerle nada pero su actitud ante este tema lo le estaba gustando y todo empeoró cuando Shibiku intentó retar a Naruto con la mirada. Lo miró con ira, alzó los hombros y se puso otra vez a firmar papeles. Naruto se hartó y finalmente decidió darle una lección al estúpido Kage. Elevó su instinto asesino al tope y con ello activar el Sharingan que pasó a convertirse en su Mangekyo. Shibiku sintió como el aire se volvió más pesado y era difícil respirar. Cuando volteó a ver al ninja que estaba allí vio lo más aterrador que pudo ver. Sus ojos, esos ojos que lo miraban con un gran rencor y ganas de matar. Demonios Shibiku, ¿tienes idea de todo lo que ha tenido que sufrir? Hoy me di cuenta que apenas si puede entender unas pocas palabras. Su educación fue dejada de lado solo por ser un monstruo. No le venden comida, no le venden ropa y aparte la golpean. ¿Sabes qué es eso?, gritó Naruto mientras su Mangeki
Empezaba a girar con más fuerza que nunca. Pronto lo sabrás, susurró Tsukuyomi. De pronto el mundo de Shibiku comenzó a dar vueltas, se sentía diferente, despertó acostado en el suelo, sentía hambre, frío, un fuerte dolor en el estómago y se le dificultaba un poco el poder hablar. Al levantarse empezó a caminar y vio cómo la gente lo miraba con odio e ira, todas las miradas se dirigían a él, quien se sentía demasiado incómodo con todos mirándolo de esa forma. Cayó de rodillas por el fuerte dolor de su estómago y en un charco cerca pudo ver su reflejo. Se sorprendió al ver que estaba en el cuerpo de Genjutsu, fueron las palabras de este y con una sonrisa arrogante trató de disipar con todas sus fuerzas, pero ningún intento servía para poder escapar. Ni lo intentes, estás bajo el mundo del Tsukuyomi, mi mundo. Se escuchó una voz que al parecer era el único que la podía escuchar. Su mundo volvió a dar vueltas y ahora apareció en la academia, donde fue ignorado e insultado por compañeros y profesores que además se negaban a empezar la clase si él estaba presente. Llegó la noche y se dirigió al callejón en el cual había despertado, pero antes de llegar fue arrinconado por una multitud de civiles y ninjas que lo golpearon hasta dejarlo casi muerto. Este es un día normal en la vida de habló de nuevo aquella voz y volvió a despertar en el callejón. El ciclo se fue repitiendo en lo que Shibiku pudo contar más de 100.000 veces. Su mente ya se encontraba rota por tanto daño psicológico recibido y su cuerpo por todo el daño físico. El genjutsu se terminó y Shibiku respiraba agitadamente, tenía hilos de sangre saliendo por las hendiduras de los labios, por los ojos, sentía como su mente iba a explotar en cualquier momento. Su cuerpo no estaba en mejor estado, temblaba más que político en campaña y varias lágrimas corrían de sus ojos. Alcanzó a ver de reojo el reloj y casi se moría cuando vio que solo pasó 1 minuto de toda esa fatídica experiencia. Si aprecias tu vida y a tu aldea, espero que estés dispuesto a hacerme unos favores, porque estoy dispuesto a convencer a la Hokage para que empiece una guerra y acabe con esta aldea, amenazó Naruto, y el Takikage solo pudo asentir con la cabeza por el miedo ocasionado. Al día siguiente todos los padres estaban en la academia, estaban reunidos por alguna causa desconocida. La puerta se abrió dejando ver al rubio que según muchos padres civiles e incluso padres ninjas imponía mucho respeto y tenía un gran aura de poder. Junto a él entró la niña a la cual todos odiaban. ¿Qué es lo que ven en esta niña? Comenzó la reunión y las palabras demonio o bicho eran las más comunes. Pues quiero que les quede claro que desde ahora esta niña está bajo mi protección y el Takikage me ha dado permiso para actuar con violencia e incluso de forma fatal si alguien se atreve a insultarla o lastimarla, sentenció el rubio poniendo nerviosos a muchos. Un ninja que no creía que el rubio tuviera tanto poder se paró frente a él e intentó golpear a la niña solo para sentir cómo era detenido por varias cadenas que sostenían todas sus extremidades, drenando poco a poco el chakra. He dicho que no permitiré que le pongan una mano encima, volvió a hablar mientras el ninja moría por la falta de chakra en su cuerpo. Después de la muerte sacó un documento firmado por el mismísimo Takikage donde permitía a Uzumaki hacer lo que había dicho antes. Flashback. Tenía entendido que el Nanabi fue capturado por una organización llamada Akatsuki, habló el rubio mientras que Shibiku tomaba un sorbo de su taza de té para relajarse. Así fue, el hermano de era el Jinchuriki del chakra del 7 colas, pero su mente se quedó en el cuerpo de su madre. Fue capturado hace tiempo y le extrajeron su chakra, pero su conciencia no desapareció. Al poco tiempo nació en el parto lamentablemente su madre murió. Hizo una pausa para tomar un sorbo de té y proseguir con la historia. Antes de que muriera realizó una técnica de sellado y pasó la conciencia del Nanabi hacia su pequeña hija. La conciencia fue generando poco a poco más chakra hasta volver a tener todo su poder como lo tiene ahora. Finalizó el relato. Naruto terminó de procesar todo lo que había ocurrido, se tomó su tiempo para hablar y pedir el primer favor que tendrían que cumplirle. El primer favor será darme el permiso de poder actuar conforme yo crea necesario en contra de los que insultan o golpean a ordenó mientras volvía a activar el Manheki, para demostrarle a Shibiku que no iba con rodeos. Fin del flashback. Pasaron los días y la gente había dejado de tratar mal a la Hoji Naranja cuando se enteraron que era protegida por Naruto. Este se encargó del aprendizaje de así como entrenarla, y al paso de 2 semanas ya iba a la par con todos sus compañeros de academia gracias al uso del Kage Bunshin que le enseñó el rubio. El mes pasado y en estos momentos todos se encontraban en la puerta de la aldea para despedir a Naruto. Estaba triste, sabía que cuando él se fuera todos los abusos volverían. Antes de irme creo que el Takikage tiene algo que decir. Volteo a verlo con el Sharingan activado dándole escalofríos al líder de la aldea.
Como muestra de la seriedad de nuestra alianza F, Anarki será trasladada a Konoha en petición de Uzumaki Namikaze Naruto, tartamudeó Shibiku mientras una feliz peliverde brincaba de la alegría por poder ir con su nuevo sensei. Horas pasaron y en Konoha ya era medianoche, se podían ver dos siluetas en los límites de la aldea y se podía ver como una de ellas estaba llorando. Llévame contigo, juntos nos vengaremos de Itachi, estaremos juntos, solo llévame contigo, suplicó la persona que se encontraba llorando ante la fastidiada mirada del otro que en un despliegue de velocidad apareció detrás de ella con un Sharingan de 2 tomoes activo. Adiós Sakura, susurró el ninja mientras que con su mano derecha le tapaba la boca y con la izquierda le clavaba un chidori en el estómago. Espero que haya gustado el capítulo 20 de esta teoría. Si gusta, suscríbete para más contenido. El link del creador está abajo en la descripción. Gracias.